Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Quiero darle en nombre del Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales, doctor Manuel Sáez, de esta Suprema Corte de Justicia de Mendoza, una muy cordial bienvenida. Un agradecimiento muy especial porque ya estamos llegando a nuestro último módulo de este ciclo de actualización en Derecho Público que hemos venido transitando a lo largo de todo el año 2025, por un encuentro por mes. Con todo éxito podemos decir, podemos tener ese orgullo de decir con sinceridad, por que lo demuestran el hecho innegable de la cantidad de asistentes y que han permanecido a lo largo de todo el cursado. Así que les agradezco su constancia, ¿no?, en continuar este cursado. Sin más entonces, dejarles en el uso de la palabra al director de este ciclo, director del IEDA también, el doctor Gustavo Bullaude, además de agradecer a todas las entidades que han hecho posible llevar adelante este encuentro, comenzando por el Centro de Capacitación a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Dalmiro Garay, y otras instituciones que siempre nos apoyan, como el Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, que ha dado todo el bagaje académico a este curso, la Asociación de Magistrados, que también siempre acompaña con su aporte y su soporte para que esto se pueda dar. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Te dejo en el uso de la palabra porque hoy tenemos una tarde de lujo como broche de oro. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Marta. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que estoy muy contento, muy feliz, muy satisfecho de este cierre de este ciclo de actualización en Derecho Público. Hoy cerramos con el octavo módulo y bueno, no quiero dejar de agradecer al Centro de Capacitación Manuel Sáenz y a todo el equipo, Luis, Marta y las demás personas que han participado a lo largo del año, con mucho esfuerzo debido a la gran cantidad de inscriptos y no solamente inscriptos, sino que han participado permanentemente de las actividades. Hemos tenido además un equipo de disertantes de lujo y hoy tenemos un cierre acorde a lo que ha sido todo el año. Lamentablemente no vamos a poder contar hoy con la participación del doctor Daniel Gómez Sanchís por una situación imprevista, pero sí contamos con Ismael Farrando y con Oscar Cuadro. Reitero entonces el agradecimiento al Centro Manuel Sáenz, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, y a su presidente, Magíster Dalmiro Garay Cueri. Sin más, presentamos a nuestro primer disertante, el doctor Ismael Farrando, quien es abogado, egresado en 1977 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. El doctor Farrando tiene títulos de posgrado por la Universidad Nacional de Cuyo en gestión de organizaciones públicas y en reforma del Estado. Es director de equipos de investigación jurídica, director y codirector de tesis doctorales, maestrías y tesis de grado, profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo desde 2024, donde fue también profesor titular por concurso de la Cátedra de Derecho Administrativo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, profesor de posgrado en las Universidades Nacionales de Cuyo, Tucumán, Córdoba, del Litoral, Nordeste y Comahue, Universidad de Mendoza, Católica de Cuyo, Austral y de seminarios de la Universidad de Belgrano, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en 2 periodos, miembro titular del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, donde además fue presidente y vicepresidente, miembro permanente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo,
miembro titular del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y autor de numerosos estudios, reseñas, ponencias, ensayos, capítulos de libro y trabajos de su especialidad, publicados en Argentina, España, México, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Perú y Brasil. Y coautor y director de varias obras jurídicas colectivas de repercusión nacional e internacional. Bienvenido, Ismael. Agradezco mucho tu participación. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta generosa presentación que me has hecho. Te dije que la resumieras, que era lo que tenía, pero bueno, creo que no hacía falta. Así que, bueno, primeramente quiero, por cierto, agradecer tanto al Centro de Capacitación del Poder Judicial, Manuela Sáez, como al IEDA, esta invitación que me han hecho para disertar hoy sobre este tema y felicitar a todo el equipo, a Marta que ha estado arriba, a vos dirigiendo, codirigiendo. Me prestaste también un trabajo tuyo que va a salir ahora en la editorial Lijota, con unas notas importantes sobre el tema que me habían asignado respecto de Mendoza. Así que bueno, muy agradecido porque realmente acá uno se da cuenta que hay un equipo detrás de todo esto. Y muy orgulloso de compartir este panel con un sanjuanino amendocinado, como suelo decir, que es mi amigo Oscar Cuadros, que yo creo que ya es mendocino absolutamente por adopción, en el cual coincidimos, creo que en el 99% de las cosas. Tenemos un problema entre el Syrah y el Malbec, que no nos ponemos de acuerdo ahí entre San Juan y Mendoza, pero por sobre todas esas cosas, por todas esas cosas, gran amigo. Así que, Oscar, un gusto el A poder mí. compartir este panel contigo. Bueno, se me ha asignado este tema de el silencio administrativo. La verdad que es un tema apasionante, un tema en el cual no es nuevo, no es nuevo. Lo que pasa que venía de alguna forma el silencio encauzado desde sus orígenes con el silencio negativo. Habían algunas normas que las vamos a nombrar brevemente sobre el silencio positivo. Es decir, y tenemos una de hace 170 y pico de años, que es en la Constitución, en lo que era el artículo antiguo 67 de la Constitución Nacional de 5360, como en el 80 del actual, que es el tema de la promulgación de las leyes. Es decir, teníamos en el derecho constitucional nuestro esa norma que es la ley sancionada por las dos cámaras, enviada al Poder Ejecutivo, si no era promulgada en el plazo de 10 días, se tenía por sancionada. Tenemos un caso ya, podríamos decir, más que centenario, 172 años, podemos decir, de la Constitución que teníamos una norma de silencio positivo. Todo un tema es decir, hicieron falta estas ficciones que comienzan un poco, hay un trabajo que yo lo recomiendo muchísimo, que es un trabajo de Jorge Muratorio, que se llama Actos Administrativos Tácitos, está puesto con interrogación. Voy a hacer referencia enseguida, que está publicado en la obra de la Universidad Austral en virtud de las jornadas de Derecho Administrativo sobre Acto y Reglamento Administrativo del año 2001, donde un poco Jorge nos relata cómo empieza, cómo estas, de algunas formas, ficciones, podríamos decir, del silencio, 1894, noviembre de 1894, un decreto en Francia que le obligaba a los ministros en que debían resolver sus causas en el plazo de 4 meses. 4 meses. Y vencidos los 4 meses, ahí empiezan los franceses. De esto Oscar sabe muchísimo, porque no únicamente lo estudia, sino que lo visita y lo da allá. Le dan la posibilidad que después de los 4 meses se vayan al Consejo de Estado. Ahí empieza un poco el tema del silencio con sentido negativo. Es decir, el ministro no resolvió en 4 meses, entiendo que me lo denegó y le daban la posibilidad de ir al Consejo de Estado. Esta norma en Francia se perfecciona después, no rápidamente, son las cosas por ahí en este equilibrio entre el Estado y el administrado,
a los administrados franceses o a los ciudadanos franceses 36 años después, en 1900, otro decreto de enero de 1900 extiende esta, podríamos decir, este apercibimiento a los ministros a cualquier actividad administrativa. Es decir, que a partir de 1900, después de la de 1864, cualquier actividad administrativa, cualquier autoridad administrativa que no hubiera resuelto en 4 meses podría darse lugar al silencio este tácito para poder ir a la instancia del Consejo de Estado. Eh, Tenemos un problema entonces acá, es decir, ¿qué es el plazo? Los plazos. Diría Borges, hay un tema del tiempo, el tiempo que se nos va. Hay un dicho que suelen decir mis amigos ingenieros, por ahí dice, la justicia que llega tarde no es justicia, es decir, hay un tema muy consustanciado en la población que no es jurídica, con el tema del plazo del tiempo. El tiempo se nos va y no resuelve. Fíjense, desde el siglo XIX, todas estas instituciones que de alguna forma están dándole o pretendiéndole dar una salida a los administrados, a los ciudadanos, de cómo tomamos cuando la administración no resuelve. Suele, nuestro gran amigo Fernando García Puyés, suele concluir sus charlas, es un borgiano por excelencia, con alguna frase de Borges, que yo confieso que no lo he leído, es decir, de viejo me he puesto cuasi borgiano, no como aquellos que lo estudian, lo han leído hace mucho tiempo. Y como para empezar, encontré, que se las voy a decir ahora, creo, para romper un poquito el hielo de este formalismo, respecto de El hombre y el tiempo. Están dichas por Borges, una en el jardín de los senderos que se bifurcan, y otras en las ruinas circulares. Entonces, la primera respecto del hombre, él dice que en realidad nosotros somos tiempo, el hombre es tiempo. Dice, tu materia es el tiempo, el incesante tiempo, eres cada solitario instante, somos los solitarios instantes del tiempo. Para reflexionar, cuando por ahí nos lo hace perder la administración o cuando lo perdemos en otros lugares. Y una connotación tan grande del tiempo con el hombre, como diciendo, el hombre es tiempo, es decir, no podemos perder tiempo. Y entonces aparecen todos estos mecanismos, que soy abogado, litigante, y tengo todavía más responsabilidad, porque estoy defendiendo los derechos de otra persona. ¿Cómo se me va el tiempo y no me lo resuelve? Decía Borges en Las ruinas circulares, dice, el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. Dice, es un río que me arrebata, se me viene el río encima, dice, pero yo soy el río. Puede ser un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Y puede ser un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Así que fíjense la profundidad del tema, que en el fondo le podemos sacar una arista cuasi filosófica, el tema del silencio administrativo respecto del tiempo. Recuerdo también una pequeña discreción, una reflexión que me hacía mi padre cuando empecé a estudiar abogacía. Entonces me decía, mira, Ismaelito, me decía, mira, Ismaelito, es muy linda esta profesión, es muy linda, vas a tener grandes satisfacciones, vas a poder dar clase, esto, puede ser juez, que esto. Ahora, hay un único problema, ¿cuál es? Son los plazos. Es decir, el problema que tenemos los abogados son los plazos. Y eso me recuerda una vez que tuve el privilegio en una charla con Agustín Gordillo, y Agustín con esa fina ironía decía, mira, los arquitectos tienen por ahí un plazo para presentar los planos de tantos días, los ingenieros para ver la construcción de tantos días. El problema es que los abogados, es que tenemos el plazo mínimo. Todos los abogados tenemos un día, nada más. Todos tienen 15, 20, nosotros tenemos un día. Ese día es el último, decías. Así que, como diciendo, bueno, el problema del plazo en el derecho administrativo. En la obra que les recomiendo leer de Jorge Muratorio, Jorge establece, se llama Actos Administrativos Tácitos, con signos de interrogación, y él hace una distinción entre actos tácitos, actos presuntos,
y actos implícitos. Es decir, parece un juego de palabras, pero él los analiza. Tema realmente muy interesante. Entonces, arranca con una cita de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde dice, el tema de los plazos y el tema de los que está en juego, dice, es el intrincado problema de la voluntad tácita de la administración. El intrincado problema de la voluntad tácita. Es decir, que el tema de la voluntad tácita, el tema del tácito sería una especie de género en estas subdivisiones que nos trae Muratorio. Dice, lo que corresponde y es lo que debe ser es el acto expreso. Lo que nosotros pensamos que la administración debe hacer siempre es el acto expreso. Entonces el silencio de alguna forma ha sido como decíamos recién, uno de los remedios para tratar de licuar o mejorar la situación cuando la administración no responde. Y Jorge, muy brevemente, porque esto da para mucho y hay sutilezas, habla que los actos tácitos generalmente se deducen de actividades materiales de la administración. Hay una actividad material de la administración que quizá no dicta el acto administrativo, pero de esa actividad de la administración está habiendo atrás una voluntad, un hecho material, que en realidad sería un hecho administrativo, al ejecutarlo, en el fondo, está habiendo entonces una voluntad que en realidad es lo que caracteriza al acto administrativo en una de sus formas, de efectuar una distinción, de dar una orden, de tomar una decisión, etcétera. El acto presunto, el acto presunto, evidentemente sería la negativa. El acto presunto es, si yo dicto un acto en el cual, dentro de las opciones que me pide el administrado, es decir, en A y B, y le doy A, hay un acto presunto que no le estoy dando B. Es decir, la negativa es de lo que no doy, o ante distintas posibilidades, la administración me otorga una. Y los implícitos es justamente también cuando se descarta lo contrario. Son sutilezas importantes, pero yo recomiendo el trabajo de Jorge Muratorio. Bien, eh, como decíamos recién, el principio general, la administración tiene que resolver. Hay una obligación genérica de resolver, es la dignidad del hombre. Nosotros acá en Mendoza, que tuve con Jorge, con muchos de los que están acá, tuvimos el honor, José Luis, nos estás escuchando, que fue el vicepresidente de la comisión, con Javier, Gómez Sanchís, etcétera, de haber participado. El, el Almiro también, y bueno, empecé a nombrar, seguramente me estoy olvidando alguno, uno queda mal, no lo debería haber dicho, de estar en la reforma de la 9003, en el artículo 2 de la 9003, aparece justamente el tema de que la competencia, el ejercicio de la competencia, es un servicio hacia el hombre. Entonces, de ahí se deduce, por cierto, que ese deber de resolver tiene una connotación muy específica con la dignidad del hombre. Es decir, es la contracara de la petición a las autoridades. Eso lo dijo, hay un antiguo trabajo de Carlos Greco, que se publicó allá por el año 1980 en el tomo C de la ley, si era hace 45 años, que después él reproduce en fragmentos y testimonios en la obra posteriormente que escribe, donde con una cita de Montes de Oca, en su viejo eh, Lecciones de Derecho Constitucional de 1910, dice, el derecho de petición es axiomático, no hay que justificarlo, es uno de los derechos que se explica por sí mismo. ¿Quién no va a poder tener el derecho de petición? Bueno, y la contracara de la petición es resolverlo, por sí o por no, es decir, como analiza bien Greco, dice, la autoridad puede conceder o no puede conceder. Y estos autores referencian que incluso hasta los monarcas absolutos, Greco le pone los más déspotas y odiosos, dice, han otorgado el derecho de petición a sus subordinados. Y García de Terriá completa diciendo que
de los rasgos decisivos de la transformación del Estado de Derecho, que es la transformación del súbdito en ciudadano, lo que realmente importa, evidentemente, la responsabilidad de las autoridades en la obligación de resolver las peticiones que se le efectúan. Villalpal sí decía que no basta crear instituciones o categorías en el derecho sin valorar la eficacia social que demuestran. Evidentemente, en esta responsabilidad hay una responsabilidad social en atender las demandas o las peticiones que efectúan los ciudadanos. Bien, vamos a hacer ahora un panorama más o menos rápido, porque veo que con toda esta charla se me está yendo el tiempo. Así que, Oscar, no te voy a robar tiempo. Vos decime, Gustavo, más o menos cuando estemos. ¿Cómo está tratado el tema del silencio en la ley nacional y en la ley provincial? Bueno, vamos en la ley nacional. Es sabido por todos que ha tenido una profunda reforma con la ley de base, con la 27742, en el cual ahí se toca un artículo especial, que es el artículo 10, cuando se hablaba sobre el silencio de la administración, y distintos decretos que han habido posteriormente, fundamentalmente el decreto 695 del 2024, que es el que hace una reforma profunda al decreto reglamentario de la ley 19549, es decir, en dos artículos ahí, eh, perdón, en tres artículos, entre el 29 y el 32 del decreto 695, se introducen al decreto reglamentario los artículos 65 bis, ter, quater y quinques. Yo sabía hasta el cuarto, es decir, he aprendido el quinques con esta reforma. Entonces tenemos ahí cuatro formas importantes en el cuales en el decreto reglamentario se está reglamentando justamente el silencio administrativo. Eh, y fundamentalmente, hacia fines del año pasado, el decreto 971, que fue el que estableció dos anexos, el uno y el 2, sobre aquellas normas que podían ser objeto de silencio positivo y aquellas que estaban excluidas dentro del silencio positivo. Bueno, antes de ver este tema, decimos rápidamente, hacemos una referencia al artículo 10. El artículo 10, en su anterior redacción, exigía que cuando la administración no resolvía en el plazo que tenía o en un plazo prudencial, había que esperar 60 días, después había que presentar un pronto despacho y después de ese pronto despacho, vencido 30 días más, es decir, tenemos 60, pronto despacho más 30 días más, recién se configuraba la denegatoria tácita. Bueno, esto ha sido superado por la actual redacción que efectuó la ley de base sobre este artículo, y entonces ha eliminado esos 30 días más y establece que la denegatoria se produce automáticamente vencido los 60 días como máximo, si es que no había un plazo expreso para resolver, ya es denegatoria tácita. Así que sin necesidad de interponer el pronto despacho, que será facultativo o no. Eh, en correlación con este tema, el artículo 65 bis del decreto reglamentario un poco se mete a regular cuáles son los efectos de este silencio administrativo positivo. Y acá hay un tema interesante que ha sido debatido por la doctrina, si estamos en forma de un acto o no forma de acto. Nosotros en la vieja denominación de la ley 3909 de Mendoza, en el artículo 28, que sigue igual, se dice al principio que el silencio es una conducta inexpresiva. En principio, inexpresiva, salvo que la normativa le dé un efecto positivo o negativo. Es decir, que fue preclaro. Jorge Sarmiento presidió esto con un antiguo presidente de la corte que tuvo Mendoza en esa época, el doctor Cubillos Videla, eh, este,
que advirtieron en esa época, en 1973, que podía haber un efecto positivo en la norma, si lo preveía. Porque no dice negativo, dice el efecto que le dé la ley, positivo o negativo. Dice, valdrá como acto administrativo. Dice un valdrá. Se han discutido, ¿es acto administrativo? No decir nada. Bien, la ley esta, perdón, este decreto habla del acto porque dice que se entenderá cuando estemos enfrente de una autorización administrativa, en el cual se solicita una habilitación en ejercicio de actividades regladas y cuando haya un derecho persistente, habla del acto administrativo y lo dice dos veces. Es decir, que en principio, de acuerdo con el decreto reglamentario, que es un decreto y puede modificarse también por el Poder Ejecutivo, estamos en base a un acto administrativo. Recuerdo entonces que en Mendoza dice valdrá. Aunque la ley dice que tendrá los efectos de, es decir, el decreto reglamentario habla de acto, y la ley en el artículo 10 dice que tendrá los efectos de. Hay mucha tela para cortar acá. Bueno, vamos a ir abreviando. Y evidentemente, esto tiene sus excepciones, no se extiende a los permisos, que hay muchos, cuando hay prohibiciones, no puede un permiso salir por acto tácito, si es la remoción de un obstáculo jurídico, algo que está prohibido en principio. También de la ley, del artículo 10 está muy claro que tampoco puede haber un silencio administrativo positivo en temas de salud pública, medio ambiente, en prestación de servicios públicos o en los temas de los derechos sobre el dominio público. En los otros artículos, 65, el TER, el Quater y el Quinqués, se establece también cuál es el sistema. Tiene que ser siempre en el orden nacional a través de un procedimiento digital, a través del TAD, de los trámites a distancia. Esto es muy interesante porque en realidad muchos colegas han opinado podríamos decir, entre una opción y otra opción, respecto de podríamos decir, el beneficio o no de haber consagrado esta institución. He escuchado conferencias de grandes amigos míos, de Guzmán, que es en este momento un gran camarista en Buenos Aires, de Blanca Villavicencio, de Pamela Tenreiro, de Tucumán. También lo han, eh, se ha expuesto Alfonso Buteler de Córdoba. Hay una interesante, nuevas opiniones sobre estos artículos, en los cuales están divididos. Dos de ellos, no voy a nombrar cuáles, porque son amigos todos. Dos de ellos no están muy de acuerdo y dos de ellos sí están de acuerdo. Los que no están muy de acuerdo es una postura quizá un poco temerosa, decir, bueno, ¿qué es aquello que me van a dar? Es decir, ¿qué pasa si la administración se equivoca? Eh, yo creo que esto es muy restrictivo y es más, ha quedado una facultad dada por decreto al Poder Ejecutivo, es decir, de determinar todavía que se hizo a través del 971 y se puede ampliar, de cuáles son aquellos trámites en los cuales no va a haber silencio administrativo positivo. Y si hubiera algún hierro, yo creo que sería muy sencillo. Si se otorgó algo que le faltaban las condiciones que le hacían falta al ciudadano, la administración tiene la acción de lesividad, si tiene la acción judicial, es decir, inmediatamente podría plantear la acción de lesividad y decir, mire, esto por el mecanismo de trámite a distancia, la computadora se equivocó, le dio el acto administrativo, no corresponde, porque es una barbaridad, ir a la justicia seguramente con una cautelar podría pedir la suspensión de la ejecución de esa autorización, en principio mal dada en forma tácita o en forma positiva. Así que yo no le veo. Y creo que después de todas estas luchas que vemos del siglo XIX para que la administración cumpla con sus plazos, no le veo facetas negativas. Creo que realmente es una excelente incorporación y que nos ayuda en ese equilibrio entre autoridad y libertad. Bueno, para ir concluyendo, porque creo que estamos casi en tiempo, Gustavo, ¿cómo estamos? Ya estaría cumplido, pero no te preocupes, Ismael. Te Bueno, escuchamos. no, listo. Lo cierro con esto. El 971.
En 971, 2 minutos o menos, 1 minuto, nos da la idea de cómo, en palabras de Casañe, hemos tenido una inflación reglamentaria de lo que se ha reglamentado en la Argentina. Y acá establece dos anexos. El anexo uno, que tiene 46 páginas, y que habla sobre 920 trámites, que aún a partir de estas reformas continúa vigente el silencio negativo, es decir, que me hace falta la resolución expresa. Si hay algunos, supóngase, como la inscripción en base de datos, me parece bien, que corresponda a la, es decir, que no se amplíe, están excluidos, que no se aplique el silencio positivo. La inscripción de los planos de mensura, me parece bien. El transporte de residuos peligrosos, están en esos 900 trámites, me parece bien que no se le aplique. La importación de materiales bélicos, tampoco. La acreditación de carreras en las universidades nacionales, Antaconora, me parece bien. Pero fíjense lo que hemos arreglado nosotros, que aún continúa. Hay una autorización de tenencia de perros y gatos y otras mascotas en la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. Eso sigue siendo con autorización expresa. Tenemos también la venta de artesanías en parques nacionales, autorización expresa. La presentación del plan de basuras a bordo de Prefectura Naval también lo tiene. Fíjese lo que hemos reglado los argentinos. Y terminando, me va a quedar la parte de Mendoza que te la vamos a recomendar que te lean a vos, Gustavo, en tu excelente artículo. Fíjense lo que tenemos incluido, un anexo de 22 páginas, donde hay 452 trámites, 450 trámites. Uno de ellos, fíjense, es una inscripción en el registro de seudónimos, el Ministerio de Justicia. Así que yo quiero escribir con otro nombre que no sea Ismael Ferrando. Es decir, en este caso puedo obtener una denegatoria positiva si quiero escribir con un seudónimo. La inscripción en el registro de mujeres aspirantes a choferes de colectivo. Fíjese lo que se ha legislado en la Secretaría de Trabajo, Ministerio y de Capital Humano. Es decir, un registro para que la mujer, con los tratados internacionales, con todo lo que tenemos, tenga que tener que inscribirse en un registro para ser chofer de colectivo. Bueno, con esto termino. Perdón porque me robé a lo mejor un par de minutos. Quedó lo de Mendoza, en el cual sigan la obra de Gustavo Bullaude, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ismael, interesantísimo. Se nota que es un tema que venís trabajando hace mucho y con profundidad, como siempre haces cuando te pones a estudiar. Así que ha sido un placer escucharte y bueno, ansioso por leerte cuando publiques tu trabajo sobre este tema, que seguramente va a ser imperdible. Así que Gracias. bueno, por el momento no veo alguna pregunta en el chat. Yo sí tengo alguna, pero prefiero que lo escuchemos a Oscar y en todo caso después al final hacemos todas las preguntas juntas y abrimos a un pequeño debate si da para ello. Así que bueno, muchas gracias Ismael nuevamente y paso a presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Oscar Cuadros, quien es doctor en Derecho, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, director de la maestría en Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Católica de Cuyo, mandato cumplido, profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, profesor de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral desde 2005, profesor de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, autor de libros en la materia de Derecho Administrativo y Constitucional. El doctor Cuadro nos va a disertar sobre razonabilidad como equidad, una perspectiva constructiva del procedimiento administrativo. Muchas gracias, Oscar, bienvenido. Al contrario, agradecido, Gustavo, por esta invitación, a Marta, por supuesto, a la Suprema Corte de Mendoza, al Centro de Capacitación e Investigación Judicial Manuela Sáenz, a la Asociación de Magistrados de Mendoza, al IEDA, y dos cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, es siempre un placer escuchar a Ismael, aprender con él, y bueno, honrado de poder compartir este momento con él y con su exposición.
Y la segunda cuestión, bueno, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de encontrarme con tan queridos amigos, luego a Alejandro, a Ernesto, a tanta gente de la maestría, a la que quiero tanto. Y bueno, digamos, es un gran momento este evento para poder reencontrarnos haciendo esto que tanto nos gusta, que es discutir sobre temas del derecho público y del derecho administrativo en este caso en particular. Bueno, yo voy a, un poco desordenadamente, voy a reconocerlo desde el inicio, tratar de eh, tal vez pensar sobre algunas cuestiones procedimentales, pero con una perspectiva de futuro, es decir, hacia dónde va el procedimiento administrativo, o hacia dónde podría ir, o hacia dónde imagino que podría ir el procedimiento administrativo a partir de algunas consideraciones que están en el texto de la Ley de Procedimiento Administrativo Federal, que ha cambiado alguna visión respecto de la construcción de normas en relación con la inclusión de principios y que además también ha innovado respecto de una cuestión que me parece capital, que es no sé si intencional o no, pero paulatino abandono de la visualización del acto administrativo como un acto jurídico para adentrarse en una apreciación de la condición normativa de ese acto administrativo, de esa decisión. Y con esto, bueno, creo que la ley está, insisto, no sé si por voluntad expresa de sus autores o porque así quedó referido en el texto, avanzando hacia criterios de evaluación de validez que no son esos criterios de evaluación de validez de las decisiones administrativas que rígidamente hemos venido estudiando y repitiendo en dictámenes y sentencias a partir de argumentos montados sobre el binomio nulidad o validez, sino que son criterios más amplios de razonabilidad que de alguna manera, inadvertida también por nosotros como operadores jurídicos, están presentes en la jurisprudencia y en las decisiones en general que los tribunales adoptan. Entonces, en primer lugar, quiero muy brevemente comentarles dónde están aquellas cuestiones que hacen al giro normativo, a mi criterio, de la Ley de Procedimiento Administrativo Federal en favor de una concepción normativista de la decisión administrativa. Luego, quiero referirme a qué implicaría evaluar la acción ejecutiva de gobierno desde la perspectiva de la razonabilidad como equidad. Y por último, tratar de ver muy brevemente, y si se quiere un poco desordenadamente, qué impacto tiene en la mirada desde el control judicial. Es decir, de qué modo práctico y real estas dos tesis en pugna, o estas dos tesis complementarias, para decirlo de otra manera, o digamos, de miradas diversas, pero que conjugan o favorecen un mismo propósito, están presentes ya en ciertas decisiones jurisprudenciales, particularmente en ciertas decisiones de la Cámara Federal en el Contencioso Administrativo y en particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, comienzo por algunas reflexiones que todos conocemos, que son muy generales, pero que son importantes a efectos introductorios. Como saben, la teoría del acto administrativo fue una creación del Consejo de Estado francés. Y fue una creación del Consejo de Estado francés montada sobre la necesidad de diferenciar dos jurisdicciones, es decir, de determinar el ámbito de la competencia de los tribunales administrativos. Pero esa tesis del acto administrativo se contrapuso o de alguna manera se construyó en espejo a la teoría del acto jurídico. Si bien el vicio en el objeto, la violación de la ley, la desviación de poder y todas las denominaciones que el Consejo de Estado francés fue adoptando a efectos de eh, tachar de nulidad de un modo específico a ciertas decisiones administrativas tienen una nominación específica, lo cierto es que no abandonó el Consejo de Estado francés nunca el modelo inicial del binomio nulidad-validez de los actos jurídicos. El acto administrativo, básicamente, es un acto jurídico para el derecho francés con características singulares. Recordemos la definición de Oriou en el Presidio administrativo a comienzos del siglo XX. Oriou decía, el derecho administrativo es un derecho de equidad que está construido sobre la teoría del acto administrativo. Es decir, el acto administrativo es el eje de construcción de la jurisdicción administrativa, lo que dota de competencia a los tribunales administrativos,
Y este derecho de equidad, este derecho construido por los tribunales administrativos, en particular por el Consejo de Estado, está montado sobre esta idea que a su vez es una construcción en espejo respecto de la tesis general del acto jurídico. Entonces, este es un primer elemento a considerar. El acto administrativo se construye en el derecho francés, en algo que luego Cassé se va a llamar un sistema categórico, a partir de la teoría tradicional del acto jurídico. Si nosotros consideramos qué ocurre hoy en la Ley de Procedimiento Administrativo Federal, donde aparecen los elementos de la voluntad, ya no como un presupuesto de la decisión, sino como elementos del acto administrativo, y luego en el artículo 14 son tratados como condiciones de invalidez, ¿no? Veremos cómo aún hoy, en una ley que va cambiando de montura, está presente esta idea radical del acto jurídico como base central de construcción de las decisiones administrativas, con alguna diferencia a la cual voy a referirme a continuación. Entonces, este acto jurídico que implica una decisión administrativa debe ser dotado de cierta condición de ejecutoriedad, aquello que los franceses llaman privilegio prealable, la ejecutoriedad. Y esa ejecutoriedad se monta sobre una presunción de legitimidad. Es decir, en el derecho administrativo francés es a tal punto en espejo la construcción de la teoría del acto administrativo respecto del acto jurídico, que la forma final de distinguirlo y darle alguna consideración normativa es dotarlo de una fuerza ejecutoria reconociéndole presunción de legitimidad. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense qué difícil ha sido, en el derrotero histórico de conformación del derecho administrativo francés, entender que esa decisión administrativa es, en verdad, una decisión normativa. Es decir, es la puesta en ejecución de decisiones de tipo legislativo, es la puesta en ejecución de determinadas políticas públicas. De hecho, a veces es una manifestación cuasi legislativa o cuasi jurisdiccional o una decisión sancionatoria que implique el ejercicio de poder punitivo. Es decir, es siempre una decisión normativa. Pero esta asunción de la condición normativa de los diferentes tipos de decisiones administrativas es un producto que solo puede ser comprendido con la evolución dentro del sistema francés y en el marco de los sistemas comparados. Si contraponemos esta tesis, la tesis francesa, a la experiencia anglosajona en general, lo que vamos a ver es que no hay en el mundo anglosajón, más allá de que, por ejemplo, la APA americana contiene una serie de recaudos de validez respecto de la forma en la que se estructura procedimentalmente toda decisión administrativa, toda, la reglamentaria, la individual, la plurindividual, lo cierto es que no hay una teoría del acto administrativo. No hay en el mundo anglosajón una tesis que contraponga acto administrativo, validez, invalidez, validez, nulidad. Nunca fue mirado en el derecho anglosajón el acto administrativo como una decisión similar a la de un acto jurídico con condición fortificada a partir de su presunción de legitimidad y de su ejecutoriedad. Siempre fue concebido como una decisión normativa. Entonces, su evaluación de validez nunca fue similar a la evaluación de validez de un acto jurídico, sino que ha sido siempre una evaluación de validez construida sobre ciertos estándares. La razonabilidad es uno de ellos, no el único. Dicho esto, me parece interesante compartir con ustedes que la ley de procedimiento administrativo, insisto, una vez más, no sé si por una intención clara de sus autores o simplemente en la búsqueda pragmática de ciertos efectos, está variando la condición de la decisión administrativa, la mirada constructiva respecto del acto administrativo, desde una mirada que lo apreciaba en su validez o nulidad como acto jurídico hacia una perspectiva que asume su condición normativa. ¿En qué aspectos creo que en qué aspectos normativos creo que se refleja esta idea? En cuatro a priori me parece que son suficientes como para graficar lo que quiero decir. En primer lugar, el plazo de prescripción de la acción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo, en el artículo 22. Es decir, hay una ruptura con el principio de imprescriptibilidad de la acción fundada en la nulidad absoluta. O sea, el artículo 22 lo que dice es, ya la nulidad absoluta en términos de derecho administrativo no es una acción imprescriptible, es una acción que está sujeta a un plazo de prescripción. ¿Bien? Es decir, esto rompe, o es un primer principio de ruptura,
con la mirada del acto administrativo sobre la base del acto jurídico. La nulidad absoluta del acto jurídico es imprescriptible en cuanto a la acción para perseguirla, no lo es más en el plano federal la acción de lesividad respecto de las decisiones administrativas. En segundo lugar, la posibilidad de que el juez, bajo la condición de inexistencia de dolo del ciudadano, acuerde un efecto temporal acotado a la sentencia que declara la nulidad absoluta de una decisión administrativa. ¿Bien? Esto es la nulidad absoluta o la nulidad relativa, bajo otras condiciones. Esta es una innovación radical. Es decir, el efecto de la sentencia no necesariamente es volver al estado original, tal como ocurre con la declaración de nulidad absoluta de un acto jurídico, sino que puede estar acotado. Y esto da pie a poder interpretar que la mentada interdependencia entre la acción de nulidad y la acción de daños y perjuicios merece un replanteo desde el punto de vista de la Ley de Procedimiento Administrativo Federal. Da la impresión de que la ley habilitaría en alguna lectura la posibilidad de entender que existe autonomía entre la acción de daños y perjuicios y la acción de nulidad. Ratifica esto que acabo de decir la norma que está contenida en el artículo 25D, segundo párrafo infine de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que establece la posibilidad de plantear dentro del plazo de prescripción y por vía de defensa la nulidad de decisiones no impugnadas oportunamente. Es decir, esto ya es una innovación radical respecto de la estabilidad propia de las decisiones administrativas. ¿Mm? Es decir, puede el ciudadano plantear por vía de defensa la nulidad de decisiones no impugnadas en vía recursiva oportunamente, haciéndolo dentro del plazo de prescripción de la acción. Entonces creo que estos tres parámetros, hay otros, pero estos tres parámetros fundamentalmente posibilitan comprender que existe en el texto de la Ley de Procedimiento Administrativo Federal cierta inducción a considerar a la decisión administrativa en su efectiva vigencia como constructo normativo, es decir, no como un acto jurídico fortificado al cual debemos dotar de presunción de legitimidad para asignarle una ejecutoriedad bajo determinadas condiciones, sino en verdad una norma jurídica que goza de esa presunción de legitimidad y de esa ejecutoriedad limitada en ciertos casos en función de esa condición normativa específica y no porque la ley le asigne ese resultado. Es decir, creo que hay un giro en favor de la mirada anglosajona. Insisto, no creo que esto sea doctrinal, me parece que es pragmático, pero es dable de ser observado, es posible observarlo en la ley. La segunda innovación en la cual no me voy a detener, pero voy a introducirla porque voy a hablar luego, inmediatamente, es la incorporación de principios en la Ley de Procedimiento Administrativo a efectos de argumentar determinados casos. No es nuevo, la Ley de Procedimiento Administrativo en su estructura histórica contenía determinados principios, pero ahora aparecen los principios anudados a un artículo específico, al artículo 1 bis, y estos principios en algunos casos tienen una determinación normativa muy precisa, como en el caso de la tutela administrativa efectiva, en otros casos son simplemente una enunciación, y a veces una enunciación que trasunta cierta contradicción. No hay una idea clara de qué implica la persona jurídica Estado, y entonces se mezclan ciertos aspectos de principio que aluden digamos, que tienen o que principian en una apreciación de tipo subjetivo, como la buena fe o la buena administración, y que luego tienen un correlato poco claro con otros que expresan la misma idea, pero desde una perspectiva objetiva. Opongo en este sentido buena fe a confianza legítima. Es decir, confianza legítima no es más que un estándar objetivo de apreciación de la buena fe. ¿Está bien? Pero cuando nosotros referimos a la persona jurídica Estado, hablar de confianza legítima, este tema tan profundamente estudiado por Pedro Covielo, ¿ah? Y tan presente en la doctrina alemana y en otros sistemas, es importante considerarlo en su magnitud, porque esa es la forma en la que construimos nuestra alegación. ¿Por qué me parece también entonces que la estructura de principios aporta en favor de una mirada normativa de las decisiones administrativas, abandonando la construcción en espejo entre acto administrativo y acto jurídico? Bueno, porque nos permite argumentar desde una perspectiva que es distinta, nos invita a argumentar desde una perspectiva que es distinta. Nos invita a argumentar
ya no desde la perspectiva ortodoxa del derecho francés tradicional, digamos, identificando el vicio como causa de la nulidad, sino a hacerlo de un modo más amplio, argumentando de un modo constructivo, argumentando de un modo procedimental, observando a la decisión administrativa como el producto de un procedimiento de construcción cuya evaluación de arbitrariedad o razonabilidad debe hacerse de un modo dinámico, no de un modo estático, no a partir de la consideración de la decisión, sino como un proceso constructivo. Esto es, no interpretando al procedimiento como una parte y a lo construido como otra parte, sino al procedimiento de construcción en su eficacia performativa. Es decir, el procedimiento de construcción, en definitiva, es lo que determina la razonabilidad o la arbitrariedad de esa decisión administrativa. Me parece que en este sentido, pensar a la idea de razonabilidad desde una perspectiva de equidad permite dotar a un principio que es muy general, sobre el cual se ha escrito mucho, existe mucha doctrina en el derecho comparado, también desde el insigne libro de Juan Francisco Linares en adelante, Juan Cianciardo y tantos otros que han estudiado profundamente esta idea, pero cuando tratamos el problema desde un punto de vista normativo, tenemos que darle un contenido específico, pues de otra manera, la argumentación de principios sustituye la argumentación a partir de reglas. Incurrimos finalmente en lo que Nino, cuando trata las relaciones entre moral, política y derecho, nos decía, es decir, el derecho no puede devenir, las razones normativas del derecho no pueden devenir en algo meramente superfluo, ¿está bien? No puede la estructura normativa interna del derecho, una ley de procedimiento administrativo, tener una indeterminación radical porque yo argumento a partir de principios. Entonces es necesario que esos principios tengan un correlato claro en las normas y que funcionen como criterios interpretativos, es decir, no como normas jurídicas que tienen postulados de aplicación abiertos, sino como márgenes de interpretación de normas con las cuales están concatenados, como parte de un procedimiento constructivo que alumbra una visualización clara de arbitrariedad o razonabilidad de la decisión. Esto que digo, en gran medida fue expuesto por Sabino Cassese en un gran artículo donde oponía algo a lo que me he referido muchas veces, que es dos visiones del derecho administrativo. Una visión categórica, la visión francesa, que abona la necesidad de justificar la jurisdicción administrativa, y una mirada remedial, una mirada que está puesta en la necesidad de someter al poder al control de la ley a fin de garantizarnos un uso razonable del poder. Pues bien, yo creo que esta teoría de razonabilidad como equidad permite conjugar bajo ideas de libertad, de transparencia y de equidad aquellos postulados que de un modo un tanto más rígido nosotros hemos tomado para estructurar la teoría del acto administrativo. Es decir, la defensa de la autonomía está presente en la necesidad de una asignación de competencias constitucional e infraconstitucional que sea clara y que esté definida. Los aspectos procedimentales hacen a la transparencia en un sentido amplio, la motivación, la forma, la publicidad, el debido proceso adjetivo o tutela administrativa efectiva de un modo específico. Y finalmente, un correlato de equidad que permite identificar claramente el vínculo entre derechos y hechos, es decir, la instancia aplicativa del derecho hacia los hechos y que corrija en función de las circunstancias del hecho en relación de este estándar de equidad o de la equidad entendida como proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, me parece que la Ley de Procedimiento Administrativo Federal nos invita hoy a mirar y a argumentar jurídicamente un caso, no necesariamente a partir de la identificación de la causa de nulidad de una decisión o de invalidez de un acto administrativo, sino a partir de una perspectiva procedimental, constructiva. Yo puedo argumentar a partir de criterios de razonabilidad en las diversas expresiones que tiene este criterio, en la confianza legítima y en otras formas. Y que esto no implica vaciar de contenido a las reglas, sino que esas reglas se ven interpretativamente iluminadas a partir de esta argumentación construida sobre la base de una mirada procedimental. Por último, ¿es esto algo esotérico? ¿Es esto algo ajeno al modo en que se resuelven las controversias judicialmente hoy en la Argentina? Bueno, afirmar esto con propiedad implicaría hacer un análisis muy detallado de distintas jurisdicciones, de distintos procedimientos y demás. Pero me animo a decir, y hay bancos de prueba muy claros, que
los tribunales federales, y en particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien, digamos, como todo tribunal repite fórmulas que han sido empleadas durante décadas a efectos de simplificar su razonamiento y mantener, al menos pretendidamente, una lógica de precedentes, avanza hacia estos criterios de control de razonabilidad. Tomo como banco de pruebas los problemas migratorios, las decisiones de la Corte Suprema en temas migratorios. Hay diversos casos, múltiples casos. El tema migratorio es un problema social muy importante y las facultades que la Ley de Migraciones le da a la Dirección Nacional de Migraciones a efectos de decidir la expulsión o no de una persona que ha incurrido en alguna de las causales que especifican la Corte es amplia y contiene un criterio preferente en favor de los funcionarios administrativos. Y ha estado dado a pie a una jurisprudencia zigzagueante de las cámaras federales y a una jurisprudencia no zigzagueante, pero de contornos difíciles de apreciar de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Termino con esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue repitiendo la idea, eh, eh, la antigua idea de que la decisión discrecional, la decisión reglada puede controlarse plenamente y que la decisión discrecional solo puede controlarse en sus elementos reglados o bien según el criterio de razonabilidad. Pero sin embargo, cuando decide determinadas cuestiones, insisto, tomo como banco de prueba los problemas migratorios, el análisis de razonabilidad es mucho más profundo. Y esto, como bien nos enseñó Pedro Covielo en su magnífico artículo sobre este tema, es antiguo, viene de un viejo precedente de la década del 70 que es Madeira-Lanín. La Corte viene trabajando sobre la idea de razonabilidad desde hace décadas o en gran parte del siglo XX lo ha hecho. Entonces, hay una mirada respecto de la validación y de la invalidación de las decisiones administrativas, de los actos administrativos, que es construida por los tribunales hoy, no desde una perspectiva de blanco o negro o de rigidez del control de los elementos que constituyen una decisión administrativa, sino que mira en un sentido global al procedimiento constructivo y hace una evaluación general de razonabilidad. Para decirlo de un modo más concreto, digamos, tomo los dos ejemplos que se han suscitado respecto de la duda que plantea la ley federal con relación a si la falta de dictamen legal previo a la emisión del acto administrativo y la falta de motivación son circunstancias que invalidan a la decisión o no, porque como sabemos están expresas en el artículo 7, pero no están sancionadas con nulidad absoluta en el artículo 14 de la ley. Bueno, yo creo que ahí tenemos dos miradas. Quienes de alguna manera han defendido de la doctrina una interpretación tradicionalista, muy clara, y que dicen, aunque no esté mencionado en el artículo, Laura Monti, Patricio San Martino, Julio, Pablo, Comadino, en fin, aunque no esté mencionado esto como criterio de invalidez en el artículo 14, al estar en el 7, sigue existiendo como condición, y por otra, quienes que pensamos que es también esta una invitación a mirar sin rigidez. Todos podemos coincidir en que la motivación es fundamental a efectos de dotar de publicidad republicana una decisión. Todos vamos a coincidir en que el control de legalidad que está implícito en el dictamen legal previo es fundamental a efectos de entender cómo se desarrolla la cuestión. El punto es, si nosotros vamos a invalidar una decisión blanco-negro porque carece de dictamen o porque la motivación a juicio de la Procuración General reitera la idea, como en el caso Scarpa, digamos, razones de servicio y eso es insuficiente, o si por el contrario vamos a mirar el modo en que se ha construido esa decisión, vamos a evaluar su razonabilidad desde lo procedimental a lo decidido y entonces vamos a hacer una validación o invalidación, arbitrariedad o razonabilidad a partir de criterios más flexibles que se comprometan con una revisión judicial más contundente. Porque, insisto, no es un problema de anglosajón versus francófilo, no es un problema de teoría de un lado versus teoría del otro lado, es un problema práctico, es un problema de cómo construimos diques para que la acción ejecutiva de gobierno quede limitada dentro del contexto de lo que la Constitución y la ley pretenden. Bien, creo que para lograr ese resultado hoy necesitamos un esquema de evaluación más flexible y me parece que tanto algunas de las soluciones implementadas en la Ley de Procedimiento Administrativo, como en el ámbito jurisprudencial, algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación alumbran soluciones en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Oscar. Realmente siempre es un placer enorme escucharte
una disertación como la de hoy que nos invita a repensar la interpretación de la norma reformada a partir de esta visión que propone. Realmente interesantísimo. Felicitaciones y agradecimiento profundo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y ahora pasamos sí, a las preguntas. Ya hay algunas que han escrito en el chat para Ismael. No sé, Ismael, si querés habilitar el micrófono y si ya las leíste o querés que te las refresque ahí. No te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, muy bueno, Oscar. La verdad que nos haces pensar, ¿eh? Seguís haciéndonos pensar. Muy bueno, como siempre. Bueno, a ver. Tengo, la primera era respecto de la doctora Celeste Teisidor, un tema sobre una obra en el cual dice que en el caso que la administración resuelve afectar una obra, pero luego no la ejecuta, pese a ser emplazada, si la ejecución se entiende como, si la inejecución, perdón, se entiende como silencio y si en ese caso el remedio administrativo es el pronto despacho. Yo en esto coincido, Celeste, con Gordillo. En eso, Gordillo siempre, esto lo discutíamos incluso lo hemos hablado mucho con Oscar, sobre el tema de los contratos, si la naturaleza jurídica del contrato administrativo es el mismo que los contratos civiles o los derechos privados, la famosa polémica entre Mayral y entre Casaña, etcétera, etcétera. En el Gordillo decía, mire, acá son regímenes concretos. Entonces, si es contrato de obra, si es contrato de obra pública, Celeste, las consecuencias están perfectamente determinadas en la 80 y pico, creo que es al final de la obra, 81, 82, 83, en el cual puede rescindirse incluso por culpa de la administración, puede rescindirse en el caso que haya habido un llamado a la llamado a una obra pública, haya sido adjudicada, habría que ver cuál es el caso concreto. Evidentemente están perfectamente determinadas las razones de la rescisión en uno o en otro caso. En este caso serían por culpa de la administración. A su vez, como régimen supletorio, la ley 9003 introdujo también el famoso 112, 112 ahí que sí también en Víster, Cuar, etcétera, en el cual están perfectamente también, como podríamos decir, como norma supletoria, si no la tiene el contrato en particular, veo que es una obra, pareciera que es una obra pública, determinadas cuáles son las consecuencias. Es decir, que yo sinceramente no lo veo directamente como un pronto despacho, porque en realidad acá hay una actividad material que la obra no se ejecuta. Es decir, yo iría, en este caso, concretamente, si es una obra, por la ley 4416, por su decreto reglamentario del 313, que en el 313 están regulados bien todos estos artículos, 82, 81, 82, 83 sobre la rescisión, y evidentemente habrá ahí el daño que pueda el contratista que participó y que pagó el pliego y que hizo el depósito, etcétera, está regulado. Así que yo, en principio, me parece que no sería de pronto despacho, sino sería de a la aplicación concreta de los mecanismos que establece, si no me he equivocado, si es una ley de obras públicas, iría por la 4416, por el 313 y supletoriamente por el artículo 112, el bis o el ter, el que no recuerdo bien de los dos incisos, cuál es el que regla los principios de la inejecución y de la rescisión contractual. Yo iría por ahí. No sé si después hay otra cosa, quedo a disposición si tienes otro, eh, otra pregunta que estuviera relacionada con ello. Bueno, respecto del colega que estableció el artículo 83 sobre la suspensión, traté de subirlo, pero en el cual estaba un poco escrito cuál era nuestra opinión, pero la explico con mucho gusto. El artículo 83 introduce, y está explicado muy bien en la
exposición de motivos, con una referencia a un escrito que hizo hace mucho tiempo nuestro gran y querido amigo Lalo Pitó, sobre el tema de la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, están referenciados en la exposición de motivos de la 9003. Es un caso absolutamente típico de suspensión por Ministerio Legis, por la ley, no únicamente. Así que lo que dice acá el colega, fíjense que doctor Orosito, ahí hay un tema que no únicamente dentro de los 60 días tiene que resolver la suspensión, tiene que resolverla y notificarla. Es decir, nosotros con la cátedra en nuestro libro, yo traté de subirlo cuando analizamos el artículo 83, dice, si al día 61 no está dictado el acto administrativo que rechace la suspensión, que la rechace fundadamente y que la notifique, en los 60 hay que dictarlo y notificarlo. En el día 61 está suspendida Ministerio de Leyes, así que cualquier acto posterior de ejecución y inejecución es absolutamente nulo. Está suspendido por Ministerio de la Ley. Así lo dice. Y justamente en la comisión, recuerdo, en ese sentido, participó mucho en este tema de Almiro Garay, ellos tenían también, también estaba en el Ministerio de Gobierno, la experiencia de todas las cosas que llegaban y en el cual la administración de distintos entidades descentralizadas, municipios, etcétera, no lo resolvían. Después, a los meses, adjudicaban a otra persona, porque generalmente el que adjudicaba en una obra era el segundo o el tercero, la rechazaban a los meses y después, como dicen los chicos, se comían unos daños y perjuicios de cosas tremendas, porque en realidad no lo habían resuelto. Así que, en síntesis, doctor, nuestra interpretación que hemos hecho de ese artículo en el libro de la Cátedra sobre la Ley Comentada es que, y creo que surge claramente también de la exposición de motivos de la ley, que al día 61 la administración debe resolver y notificar la no suspensión en forma fundamentada. Si no lo hace, a partir del día 61 está suspendida totalmente, y cualquier cosa que venga después es absolutamente nula. Esa es la opinión que nosotros hemos sostenido y que ratifico en este momento. No sé si queda alguna otra ampliación, estamos para charlar, no tengo ningún problema, Gustavo. Muchas gracias, Ismael. Bueno, Luis, no sé si querés habilitar ahí los micrófonos, si alguien quiere decir algo más, alguien quiere intervenir de tan rico auditorio que tenemos hoy, Bien. con grandes amigos y grandes profesores también. Pueden habilitar los micrófonos quien desea hacer una pregunta. Gracias, Luis. Bueno, si me permite, Sí, doctor. bueno, continuando con la pregunta de Ismael, Sí. mucho gusto, Ismael, en realidad lo conozco de alguna época anterior, por alguna temática en particular. De acuerdo, en caso de que en el día 61 queda suspendido, ¿no es cierto? Por Ministerio de la El día Ley. 61 está suspendido, porque hasta el día Sí, 60 entonces, que no obstante no. lo cual, la administración continúa ejecutando hechos o bien actos que son corolarios de ese acto recurrido, y cuáles serían, a su entender, los remedios frente a esos hechos posteriores que desoyen la normativa del artículo 83 o desoyen esa suspensión Ministerio Legis. Bueno, yo primero lo que haría, que un tema muy interesante que no alcanzamos a ver hoy, que es la responsabilidad de los funcionarios públicos, eso me quedó en el tintero y que lo tiene escrito Gustavo. Yo empezaría, he litigado siempre, así que siempre he estado del lado como abogado de la ciudadanía. Empezaría por mandarle una carta a los funcionarios públicos que están implicados, diciéndole que están ejecutando actos suspendidos, y haciéndolos responsables. Empezaría por una carta documento. Segundo, denunciaría, tenemos la Oficina de Ética Pública, donde justamente en la Oficina de Ética Pública es lo que se ve todo eso, porque ahí evidentemente hay funcionarios públicos que o lo han desconocido, cosa que sería gravísimo, o,
o peor también, porque si desconocen la ley o que están actuando contra leyes. Pues la ley es muy concreta y en eso estuvimos absolutamente de acuerdo en la comisión. Al día 61, si no me resuelven la no suspensión fundamentada, está suspendida. Es decir, ahí hay una gravísima responsabilidad de los funcionarios públicos. Yo empezaría por mandarle carta documento a cada uno de ellos, los individualizaría, y le haría una denuncia también ante la Oficina de Ética Pública. Podría haber en una de esas cosas, quizás en un... em, Quiroga Lavie, cuando habla del amparo, ¿eh? Él habla que el amparo, con unos latinazgos que por ahí nos gustan a los abogados y en el derecho inglés, puede ser mandamus o puede ser injection. Es decir, el mandamus es una orden para hacer, y el injection es una, que una prohibición de hacer. No me cabe ninguna duda que podría, dentro de las vías, haber un amparo de prohibición de seguir haciendo, en base a la suspensión que el Ministerio Legis ha dado la ley 9003. Por ahí me parece que puede haber. ¿Sí? Yo creo que realmente puede ser una similitud, una paleta de acciones. Primero, individualizando a los responsables públicos, emplazándolos en forma privada, haciendo las denuncias correspondientes en la Oficina de Ética Pública, y se aúna sin y todo en esta segunda forma que Quiroga habla no del mandamos, sino del amparo como inyección, una prohibición absolutamente que le puede dar la justicia. Creo que por ahí, doctor. Muchas gracias. No hay por qué. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Oscar, a Ismael. Ya estamos en tiempo cumplido, así que si no hay más intervenciones, cerramos acá y les agradezco nuevamente a todo este auditorio la participación que ha tenido todo el año. En cuanto a los certificados, bueno, ahí van a empezar a trabajar en el centro de capacitación para la elaboración de los mismos. Así que bueno, buenas tardes para todos, muchísimas gracias y será hasta siempre. Bueno, Gracias. gracias, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Marta.